Señor, te damos gracias que podemos estar aquí en tu casa hoy, Señor. Es una bendición, es un privilegio, Señor. Y gracias por tu palabra que siempre nos enseña, siempre nos habla, Señor. Y sabemos que también tú nos transformas por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir por tu palabra, Señor. Necesitamos más de ti. Te invitamos a este lugar para bendecir el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Lucas 11. Bueno, estamos estudiando el libro de Lucas. Lucas es muy chévere porque es un evangelio. Tiene la historia de Cristo, su nacimiento, su ministerio. Y vemos muchos milagros de Cristo en la Biblia, ¿no? Especialmente ahí en Lucas. Y vemos muchos milagros. Por ejemplo, Jesús caminando sobre el agua. Eso es mi favorito. ¿Por qué? Porque a mí me gusta practicar el surfeando como en las olas. Y creo que Jesús era el primer surfista, ¿no? Corriendo olas, pero sin tabla. ¿Sí o no? Chévere. Entonces, pero hay muchos milagros. Jesús caminando sobre el agua, Jesús convirtiendo el agua en vino, Jesús alimentando a 5,000 personas con un poco de pan, un poco de pescado. Muchas cosas así chéveres, abriendo los ojos del ciego, sanando a muchas personas enfermas. Y en la semana pasada, para ustedes que estaban aquí estudiando, vimos un milagro cuando Jesús estaba echando fuera demonios. Entonces, los milagros así son chéveres, son increíbles, ¿no? Y para mí, pensando en como mi milagro favorito, imagínate estar ahí, ¿no? En la lancha, viendo a Cristo caminando sobre el agua. O ahí en el grupo cuando están como, ay, tengo hambre, pero no hay comida. Y Jesús con una bolsita de empanadas y, ay, para todos, 5,000 personas. No empanadas, imagina, si era Colombia, sí, pero bien. Pero imagínate estar ahí, a ver con tus ojos los milagros así. Sería una experiencia muy chévere, ¿no? Wow, ¿quién es Él? Mira su poder, mira su gloria. Y como les dije, los milagros son muy buenos, son muy chéveres, son increíbles, pero hay un problema cuando la gente se obsesiona con los milagros en lugar de seguir y confiar en Jesús. Y vemos muchos milagros en la Biblia que están escritos para mostrarnos el poder de Dios y aumentar nuestra fe. Y también vemos milagros hoy en día. Uno de los mayores milagros es una vida transformada por la gracia de Dios. El agua no tiene voluntad. Cuando Jesús dijo, agua, vino, el agua no puede decir, no, yo quiero estar así. Yo quiero ser así, yo quiero ser agua, no quiero ser vino. ¿Sí o no? El agua no tiene voluntad, pero nosotros sí. Nosotros tenemos nuestra voluntad y para un hombre que es un hombre pecador con una vida muy pecaminosa y con adicciones o con muchos problemas, con muchos pecados, para Dios, para transformar a una persona así, para seguir el camino de Dios, eso es un gran milagro, ¿no? Y me imagino aquí hay testimonios así, algunos de nosotros tenemos testimonios así, de Dios transformando nuestra vida y es un milagro. Entonces, a pesar de que vemos vidas transformadas por Jesús, algunas personas todavía quieren ver una señal para poder creer. Quieren ver una señal, un milagro. Quieren escuchar como una voz del cielo o algo así para que ellos crean. Y ese es el problema que vemos aquí en Lucas 11 con los fariseos. Ya han visto muchos milagros de Jesús, pero aún así están pidiendo una señal. Entonces vamos a empezar en Lucas 11, estamos en versículo 29. Yo voy a leer hay mucha lectura hoy, entonces si no pueden buscar todos los versículos, van a estar aquí y pueden escribirlos, buscarlos después, pueden escuchar. Tal vez no voy a pronunciar todo perfecto porque soy gringo, pero perdóname. Entonces, pero hay mucha lectura hoy y yo voy a leer de la traducción Reina Valera actualizada de 2015 porque para mí es un poquito más fácil. Entonces, Lucas 11:29, ¿listos? Y apiñándose las multitudes, él comenzó a decir, esta generación es una generación malvada.
Pide señal y no les será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás. Porque como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí uno mayor que Salomón está en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y he aquí uno mayor que Jonás está en este lugar. Entonces, esta es la lectura de hoy, pero es importante entender el contexto. Si vamos a ver estos versículos para entender lo que Jesús está diciendo aquí, necesitamos ver el contexto. Cristo está hablando ¿con quién? Con los líderes religiosos, y también está hablando de ellos. Y Pastor Santiago explicó en la semana pasada quiénes eran los fariseos, los saduceos y los escribas. Son líderes religiosos, y eran grupos de líderes religiosos que estaban constantemente en contra de Jesús y su ministerio. Pero Cristo tenía mucha paciencia con ellos. Es muy chévere siempre a ver cómo Jesús respondió a ellos. Cuando ellos estaban como molestando a Jesús, su manera de responder siempre era con amor, con paciencia. Y como hemos estado estudiando en los versículos anteriores de la semana pasada, los fariseos estaban acusando a Jesús de hacer su obra por el poder de Satanás. Jesús estaba echando fuera los demonios y ellos dijeron, pero está echando fuera los demonios en el poder de Satanás. ¿Cómo así? Pero están diciendo que Jesús está trabajando en el mismo equipo de Satanás. Mira versículo 14 de Lucas 11. Lucas 11:14. Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que cuando salió el demonio, el mudo habló. Las muchedumbres se asombraron. Pero algunos de ellos dijeron, por Beelzebul, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para probarle, pedían de él una señal del cielo. Ahí vemos donde están pidiendo la señal. Entonces, pero lo que ellos dijeron de Cristo, de Beelzebul, el príncipe de los demonios, diciendo que este es el jefe de Cristo, ahí es donde viene su poder, de Satanás. Están diciendo eso de Cristo. Entonces eso se llama blasfemia y es el mayor pecado y falta de respeto a nuestro Señor y Salvador, diciendo que Él estaba trabajando en el mismo equipo que el diablo. Y ahora están pidiendo a Jesús que les muestre una señal para probar que realmente es enviado de Dios. Y la verdad es que está molestando a Jesús. Y si alguien me está molestando así, la verdad es que yo no creo que yo tengo la paciencia de Cristo así para responder a ellos con amor. Pero Cristo es paciente y Cristo es amoroso, y por eso les respondió a ellos cuando le estaban molestando y blasfemando. Cristo es amoroso, pero es importante decir que Él no es cobarde y Él no tiene miedo de confrontarlos por el mal en sus corazones. Entonces estamos estudiando el libro de Lucas, pero vemos la misma historia en Mateo 12, y ahí podemos ver mejor el contexto de estos versículos. Vamos a leer algunos versículos de Mateo 12 para ver el contexto un poquito mejor. Mateo 12, versículo 33. Mateo 12, 33. Entonces, después de decir que Cristo estaba echando fuera los demonios, ¿no? Y dijeron que Él estaba haciendo eso en el poder ¿de quién? Del diablo, de Satanás. Y mira cómo Cristo respondió a ellos en Mateo 12, 33. O hagan bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto, porque el árbol es conocido por su fruto.
generación de víboras, ¿cómo podrán ustedes, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Deseamos ver una señal. Entonces, básicamente, Cristo les estaba diciendo a los fariseos que ellos eran malos. Es que ellos eran líderes religiosos. Entonces, ellos creían que eran buenos y más justos que todo el mundo. Pero Cristo les estaba diciendo claramente que no eran buenos. Y era muy obvio por el fruto en sus vidas. Dice ahí, de la abundancia del corazón habla la boca. Y ellos habían dicho que Jesús, el Hijo de Dios, estaba trabajando en el poder de Satanás. Entonces, ¿qué hay en sus corazones? ¿Qué tienen en sus corazones? Porque la blasfemia no fluye de un corazón que ama a Dios. La blasfemia fluye de un corazón malvado, y eso es lo que Jesús les está diciendo a los fariseos. Sus corazones eran malos y duros, y es por eso que no respondían con arrepentimiento cuando Jesús los confrontaba, sino que continuaban interrogándolo y pidiéndole señales. Dijeron ahí, después de Cristo básicamente dijo: oye, ustedes son malos, porque por el fruto en sus vidas. Ellos dicen: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Maestro, deseamos ver de ti una señal. Es importante decir que el problema no era que estaban pidiendo una señal. En la Biblia vemos muchas señales. Las señales, como les dije, los milagros son buenos, son chéveres, son increíbles, tienen un propósito. El problema no es que están pidiendo una señal, el problema era sus corazones. Primero, ellos no eran sinceros. Decían maestro a Jesús, pero ellos no veían a Jesús como un maestro. Lo veían como una amenaza a sus tradiciones religiosas, y solo querían encontrar una manera de atraparlo y acusarlo. Pero no era tan fácil para ellos hacer eso debido al gran poder de Cristo y su sabiduría. Porque es importante decir, los fariseos ya habían visto señales, milagros de Jesús y no confiaban en Él. Entonces solo lo estaban probando e intentando manipularlo al ver si Él se sometería a sus demandas. No quieren ver una señal, y si ven otra señal no van a creer. Entonces ahora, después de ver en Mateo, sabemos el contexto, y ahora vamos a ver, cuando ellos están pidiendo la señal, vamos a ver cómo Cristo respondió, regresando a Lucas 11. 29, voy a leer el versículo una vez más. Lucas 11, 29. Y apiñándose las multitudes, Él comenzó a decir: esta generación es una generación malvada. Pide señal y no le será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás. Entonces, mi punto número uno es: vivimos por fe. Vivimos por fe, no por lo que vemos. Vivimos por fe y no por lo que vemos. Entonces Jesús está diciendo: esta generación es una generación malvada, porque están pidiendo una señal. Y una generación malvada pide señales, ¿por qué? Porque confían en lo que pueden ver y no confían en Dios. Segundo de Corintios 5:7 dice: porque andamos por fe, no por vista. Y los fariseos confiaban en su sistema religioso que siempre habían visto y practicado. Y habían visto a Jesús hacer señales y no confiaban en Él. Y la verdad es que nosotros también somos culpables de eso también, porque es más fácil confiar en lo que vemos. Es más fácil confiar en lo que vemos.
Por ejemplo, tal vez no estoy hablando de señales y milagros y cosas así, pero muchas veces, no sé ustedes, podemos confiar en nuestro dinero y recursos. Podemos confiar en nuestros trabajos, nuestros amigos, nuestras familias, más de lo que confiamos en Dios. Porque no podemos ver a Dios. Estamos orando, estamos pidiendo algo a Dios, pero no estamos viendo a su cara. Pero si vamos a un amigo, alguien de nuestra familia y podemos ver su cara, a veces estamos confiando más en ellos. Estamos confiando más en lo que tenemos, el dinero, los recursos, amigos, lo que sea. Entonces, vemos estas cosas, así que confiamos en ellas, pero hay un problema cuando estamos confiando en cosas y personas que no son Dios. El problema es que todas esas cosas pueden fallarnos. Todas estas personas pueden fallarnos, porque Dios es el único que nunca nos fallará y es digno de toda nuestra confianza. Dios es el único que siempre es fiel. Cualquier persona, podemos perder cualquier persona en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros amigos. Si tienes muchos recursos y dineros, no sé ustedes, pero yo tengo amigos que como niños jóvenes, su familia, mucha plata, muchos carros, una casa gigante, lanchas, y ahora no tienen nada. No tienen nada, porque las cosas materiales, así, podemos perderlos así. Pueden fallarnos. Entonces, cuando estamos confiando en esas cosas, es un riesgo. Pero estamos seguros cuando estamos confiando en Dios, cuando estamos viviendo por la fe y no por lo que vemos. Entonces, es por eso que Jesús no quería que buscaran señales, sino que buscaran a Dios, porque estaban confiando en las cosas que pueden ver. Romanos 10:17. Dice, por esto, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe no proviene de lo que vemos, de las señales, de los milagros. La fe viene por la palabra de Dios. Y es por eso que la señal que Él les dio es la palabra de Dios. Jesús dijo, bueno, ¿quieren una señal? Hay una señal, es la señal de Jonás. Jonás, ustedes saben quién es Jonás, ¿no? Jonás es un profeta del Antiguo Testamento. Jesús está hablando de la palabra de Dios, de las Escrituras. Está diciendo, ¿quieren una señal? Bueno, la señal está ahí, en la Biblia, en las Escrituras. Y creo que la mayoría de nosotros sabemos la historia de Jonás. Si no sabes, está bien, tienes una tarea, tienes que leer todo el libro de Jonás. No es un libro largo, es corto, hay 4 capítulos, la verdad es que creo que puedes leer este libro en 15 minutos o menos. Y la verdad es que hay muchas cosas que podemos aprender en la historia de Jonás y me gustaría enseñar, predicar, explicar todo su historia, pero no tenemos tiempo. Pero vamos a ver un poquito de la historia de Jonás para entender qué quiere decir Jesús con eso, cuando dice la señal de Jonás. ¿Dónde está la señal? Donde vamos a ver. Entonces la tarea tienes que leer Jonás. Pero vamos a ver algunos versículos. Entonces vamos a Jonás capítulo 1. Jonás fue un profeta en el Antiguo Testamento y que no obedeció cuando Dios lo llamó a ir a predicar a Nínive. Y después Jonás trató de esconderse de Dios y como consecuencia terminó en el vientre de un pez. No sé si era un tiburón o ¿cómo se dice? Ballena o tiburón. La Biblia nos dice, es posible que es un pez que Dios hizo solo por esta historia, porque la Biblia no nos dice cuál pez era, porque tal vez estás pensando, ¿cómo puede estar dentro de un pez? ¿Eso es posible? Bueno, yo no sé. La Biblia no nos dice, podemos preguntar a Dios cuando llegamos al cielo. Jonás capítulo 1. Vamos a ver algunos versículos solo para entender un poquito de la historia y la señal de Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 17. Pero el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y este estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, después de desobedecer a Dios, se fue corriendo, estuvo en una lancha, una tormenta, después en el mar y después dentro del pez.
pero Dios lo salvó después de 3 días viviendo dentro del pez. Mira capítulo 2, versículo 10. Jonás 2:10. Entonces el Señor habló al pez y este vomitó a Jonás en tierra. Me encanta este versículo porque dice ahí, entonces el Señor habló al pez y este vomitó a Jonás. Entonces me encanta este versículo porque creo que es muy interesante, ¿no? Jonás desobedeció la palabra de Dios y sufrió la consecuencia, pero el pez obedeció la palabra de Dios. Y así fue como Jonás fue salvado de la muerte, por la obediencia del pez a la palabra de Dios. Entonces, ahí vemos, es importante obedecer a la palabra de Dios, porque cuando no estamos viviendo en obediencia, hay consecuencias. Yo no sé ustedes, yo no quiero vivir dentro de un pez 3 días. Wow. Pero bien. Después de que Jonás fue vomitado del pez, Dios le dio una segunda oportunidad para obedecer. Una vez más, bueno, Jonás, ya saliste de tu consecuencia, de tu prisión dentro del pez, ahora mira, en donde tenía una segunda oportunidad. Me encanta la historia de Jonás y su segunda oportunidad porque para nosotros es un recordatorio que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Qué bendición, ¿no? Yo necesito segundas oportunidades, terceras oportunidades. Y gracias a Dios, Dios es un Dios de gracia, misericordia y siempre nos da segundas oportunidades. Mira capítulo 3, Jonás 3, 1-4. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te daré. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad grande de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día de recorrido y proclamaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces, su mensaje no se fue allá con un mensaje de buenas noticias. Dijo, Nínive será destruida. Por eso no quería ir, por eso se fue corriendo cuando Dios lo llamó la primera vez. Pero cuando Jonás tuvo la segunda oportunidad y obedeció, los ninivitas se arrepintieron y Dios les mostró misericordia. Mira Jonás 3:10. Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Entonces, aquí vemos la versión corta de la historia de Jonás. Y de pronto estás pensando, ¿y dónde está la señal? No veo ninguna señal. ¿Dónde está esta señal de que Jesús está hablando? La señal es la vida de Jonás, porque su vida, su testimonio es una profecía de la resurrección de Cristo. ¿Cómo así? Bueno, es importante decir, toda la Biblia habla de Jesús, toda la Biblia. No solo el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos el ministerio de Jesús, su vida en la tierra, su iglesia, el principio de la iglesia de Jesús. Y tal vez en el Antiguo Testamento no vemos tanto como el nombre Jesucristo escrito ahí, pero vemos a Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces la señal es la vida de Jonás, porque después de 3 días casi muerto dentro del pez, Jonás salió vivo cuando el pez lo vomitó en la playa. Y esto representa la resurrección de Cristo. Representa la resurrección de Cristo después de 3 días en la tumba. La señal es la resurrección. Cuando Jesús dijo, la señal es la señal de Jonás, está diciendo la señal será mi resurrección. La resurrección de Cristo es la mayor prueba de que Cristo es Dios. Su mensaje era de Dios. Él fue enviado por Dios. Él es el único Señor y Salvador. Entonces Cristo está hablando de su resurrección cuando dice la señal es Jonás. Número 2. Entonces, primero es vivimos por fe, no por lo que vemos. Número 2 es vivimos por el poder de la resurrección. Vivimos por el poder de la resurrección. Vamos a Lucas 11 otra vez. Lucas 11, versículo 30 dice, porque como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación.
Entonces, cuando Jonás sobrevivió después de 3 días dentro del gran pez, yo estoy seguro que su perspectiva de la vida cambió. Después de salir, me imagino que él estaba pensando como, bueno, él sabía que merecía morir dentro del pez, pero Dios le mostró misericordia y lo salvó. Y estoy seguro cuando se fue a predicar, cuando la gente de Nínive vio que Dios había salvado a Jonás de la muerte dentro del pez, eso confirmó que su mensaje era de Dios. Entonces Jesús estaba diciendo que su resurrección sería también la confirmación final de su mensaje y ministerio en la tierra. Entonces, para los fariseos que están diciendo, ¿quién es Él? Él no es Dios, no están confiando en Él. Después de la resurrección, nadie puede decir nada, porque van a ver, wow, ahí está el poder de Dios. Ahí es la confirmación que Él fue enviado por Dios. Entonces, Cristo les estaba diciendo a los fariseos en este momento aquí en Lucas, bueno, todos ustedes están buscando una señal, pero yo soy la señal y mi resurrección será la señal. Porque el fundamento de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Es el fundamento de nuestra fe. Vamos a ver qué quiero decir en 1 Corintios 15. Habla de la resurrección, de la importancia de la resurrección, de lo que significa para nosotros. 1 Corintios 15, 13. ¿Listos? Bueno, porque si no hay resurrección, estamos en 1 Corintios 15, 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es la fe de ustedes. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos atestigado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si se toma por sentado que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes, de nosotros, es inútil. Todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Esto es el versículo principal, 20. Pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Entonces ahí vemos, la resurrección de Cristo es el evento más importante en la historia del universo. La resurrección cambia todo. Si no hay resurrección, ¿por qué estoy aquí predicando? Si no hay resurrección, ¿por qué estamos aquí en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué estamos confiando en Cristo si no hay resurrección? Porque sin la resurrección aún estamos en nuestros pecados. Entonces, la resurrección cambia todo. Y la verdad es que la muerte de Cristo en la cruz no tendría sentido si no hubiese resucitado. Sin la resurrección, la cruz es otra persona muriendo en una cruz. Eso pasó muchas veces en este tiempo. Muchas crucifixiones. Pero Cristo es el único que se resucitó de entre los muertos. Y cuando Cristo resucitó, confirmó que ciertamente era el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y sabemos eso por su resurrección. Y nuestra esperanza es que cuando Cristo resucitó, venció el poder del pecado y la muerte. Venció este poder tan grande, tan fuerte. Romanos 8:11 dice,
Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. Entonces, este versículo nos está diciendo, tenemos este poder en nosotros. El poder de la resurrección está dentro de nosotros. Si somos salvos, si tenemos el espíritu en nosotros, y nosotros que creemos en Cristo, tenemos el poder de su resurrección. Y así podemos vivir sin miedo a la muerte y con victoria sobre el pecado. No tenemos que preocupar por la muerte porque tenemos nuestra esperanza en Cristo. Como Pablo dijo, para mí, vivir es Cristo, morir es ganancia. Morir es ganancia. ¿Por qué vamos a tener miedo de la muerte cuando confiamos en la resurrección y sabemos que tenemos esperanza de vida eterna? Cristo venció el poder de la muerte. Entonces, podemos vivir sin miedo a la muerte y con victoria sobre el pecado porque tenemos el poder de la resurrección dentro de nosotros. Entonces, cuando tú tienes miedos, luchas, tentaciones, pídele al Señor el poder de su Espíritu, el poder de la resurrección. Qué bendición que tenemos acceso al mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Qué privilegio, qué bendición ser un hijo de Dios y tener este poder dentro de nosotros. Entonces, Jonás es una señal. Cuando Jesús dijo, la señal de Jonás, está hablando de su resurrección, está hablando de sí mismo. Jonás es una señal que representa la resurrección. Y también Jesús mencionó otra señal de la palabra de Dios en versículo 31. Versículo 31, estamos en Lucas 11 otra vez. Lucas 11, 31. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí uno mayor que Salomón está en este lugar. Número 3. Vivimos por la sabiduría de Dios. Vivimos por la sabiduría de Dios. Entonces, vivimos por el poder de su resurrección y también vivimos por la sabiduría de Dios. Jesús ama las Escrituras y es por eso que siempre estuvo enseñando y compartiendo las Escrituras en su ministerio. Porque hay, como les dije al principio, hay poder en la palabra de Dios para cambiar los corazones más que cualquier otra señal milagrosa. Los milagros son chéveres, las señales también, pero la palabra es donde hay poder para transformar una vida. Y aquí primero Cristo habló de Jonás, ¿no? El profeta, y ahora está hablando del rey Salomón. Y vemos esta historia en Primer de Reyes. Vamos a Primer de Reyes. Yo sé que hay mucha lectura, pero eso es muy bien porque ahí estamos viendo la palabra de Dios. Estamos viendo las escrituras que Jesús está compartiendo. Ahora estamos viendo. Y eso es chévere como todas las escrituras conectan, ¿no? Y confirman los otros. Primer de Reyes, capítulo 10. Versículo 1. ¿Listos? La reina de Sabá oyó de la fama de Salomón debido al nombre del Señor y vino para probarlo con preguntas difíciles. Vino a Jerusalén con un gran séquito, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón respondió a todas sus preguntas. Ninguna cosa hubo tan difícil que el rey no le pudiera responder. La reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las sillas de sus servidores, la presentación y las vestiduras de sus siervos, sus coperos y los holocaustos que él ofrecía en la casa del Señor, y se quedó sin aliento. Entonces dijo al rey: era verdad lo que había oído en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Yo no creía las palabras hasta que vine, y mis ojos lo han visto. Y he aquí
que no se me había contado ni la mitad. En sabiduría y en bienes tú superas la fama que yo había oído. Dichosos tus hombres, dichosos estos servidores tuyos que continuamente están de pie delante de ti y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Por causa del eterno amor que el Señor tiene por Israel, te ha constituido rey, a fin de que practiques el derecho y la justicia. Entonces, no tenemos tiempo para ver toda la historia en contexto de Salomón, pero es importante decir que él era el rey de Israel y Dios dijo, bueno, una petición, ¿qué quieres? Cualquier cosa. Él no pidió riquezas, dinero, nada de material, pero pidió sabiduría, ¿no? Y con esa sabiduría ganó muchas cosas, tenía muchas riquezas como nadie en el mundo. Entonces, Salomón tuvo una sabiduría que fue un regalo de Dios, una sabiduría sobrenatural. Entonces, su sabiduría fue un regalo de Dios, pero la palabra dice que Jesús es la sabiduría de Dios. Salomón fue un gran rey, ¿no? Pero Jesús es el Rey de Reyes. Entonces, una vez más, Salomón es otro ejemplo de alguien que representa a Cristo en el Antiguo Testamento. Una vez más, Cristo está hablando, las señales soy yo, soy la señal. Están escritas en la palabra, pero están hablando de mí. Y dice ahí que Cristo es mayor que Salomón. En Lucas 11, he aquí uno mayor que Salomón, he aquí uno mayor que Jonás. Cristo es más grande, Cristo es mayor, Cristo tiene más sabiduría, más poder, es el Todopoderoso. Y es importante, Cristo es un buen maestro. Ellos dijeron maestro sin sinceridad, pero Cristo es un buen maestro. ¿Por qué? Porque está enseñando, hablando con los fariseos en su idioma. Porque los fariseos conocían el Antiguo Testamento y creían en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, pero no podían ver cómo todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesús. ¿Por qué? Porque estaban ciegos. Y es por eso que Cristo les estaba diciendo que las señales ya estaban en las Escrituras, pero no podían ver las señales porque estaban espiritualmente ciegos y muertos. Vamos a 1 de Corintios una vez más. 1 de Corintios una vez más, capítulo 1, 1 de Corintios 1, versículo 18. Porque para los que se pierden el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ahora Pablo está diciendo ahí en la primera carta a los Corintios que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pablo está confirmando lo que Cristo estaba diciendo ahí en Lucas de las señales, que Él es el poder de Dios y vemos esto en su resurrección, es la sabiduría de Dios, vemos esto en su ministerio, en su forma de responder cuando los fariseos estaban intentando de atraparlo, pero Él siempre respondió con sabiduría. Y también nosotros en Cristo, nosotros también tenemos su poder, tenemos este poder de la resurrección, tenemos su sabiduría, pero necesitamos pedir a Dios cada día por su poder y sabiduría, porque tenemos debilidades, o yo soy el único,
tenemos debilidades, ¿no? Podemos equivocarnos a veces y necesitamos el poder de la resurrección, la sabiduría de Cristo todos los días para hacer las cosas bien y en la manera que Dios quiere. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Voy a terminar con Santiago 3:17. Es un versículo que nos enseña cómo es la sabiduría de Dios. Santiago 3:17 dice: en cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Yo no sé ustedes, pero yo quiero tener sabiduría así. Yo necesito la sabiduría así. Y dice que con esa sabiduría vamos a estar llenos de buenos frutos. Como Cristo dijo al principio, antes de esta lectura, Cristo respondió a ellos diciendo que necesitan dar buenos frutos. Y si no están dando buenos frutos, entonces ahí vemos que si tenemos la sabiduría de Dios, vamos a dar buenos frutos. Versículo 32 de Lucas 11, el último versículo. Lucas 11:32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y aquí uno mayor que Jonás está en este lugar. Entonces una vez más dice, uno mayor que Jonás, uno mayor que Salomón. Cristo es más grande, Cristo es mayor que cualquier rey, cualquier profeta, cualquier persona. Cristo es mayor, Cristo es más grande. Y dice, y Cristo está diciendo ahí, porque está hablando con los fariseos, que son los líderes religiosos de Israel, del pueblo de Dios. Pero los hombres de Nínive fueron muy pecaminosos. Por eso Jonás no quería ir a Nínive, porque sabía que hay muchos problemas, muchos pecados. Son locos ahí, fueron locos ahí. Entonces, pero eran gentiles y no judíos, no eran del pueblo de Dios, pero ellos se arrepintieron cuando Jonás se fue y predicó a ellos. La reina que viajó a visitar a Salomón, también cuando ella vio su sabiduría, sus riquezas, los regalos de Dios, dijo, wow, tu Dios es la verdad. Tu Dios es el único Dios, y ahí se arrepintió. Entonces ella también era una gentil que confiaba en Dios cuando escuchó la sabiduría de Dios por medio de Salomón. Entonces Jesús estaba diciendo a estos fariseos y escribas que eran judíos del pueblo de Dios, que si ellos rechazaban a Cristo, que es mayor que el rey Salomón, es mayor que Jonás, no había esperanza para ellos en el día del juicio. No importa si son hombres muy religiosos que siempre están en los templos y siguiendo la ley de Moisés, porque todo cambió con Cristo, con su resurrección, con la vida de Cristo, todo cambió. Y sin Cristo, sin confiar en Cristo, no hay otro camino, no hay otro camino. Entonces, Cristo está compartiendo señales de las Escrituras, del Antiguo Testamento, para mostrar que Cristo, era la señal. Cristo era la verdad. Cristo era enviado de Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible, como dice en Colosenses. Y toda la Biblia habla de Jesús, toda la Biblia. Estamos estudiando Lucas, obviamente vemos muchas cosas del ministerio de Cristo, pero podemos ver muchas cosas de Cristo también en el Antiguo Testamento. Entonces creo que es chévere porque Cristo, cuando Él está compartiendo estos versículos, nos está enseñando eso, que cuando estamos buscando a Cristo, podemos buscar a Cristo también en el Antiguo Testamento. Entonces, Cristo nos está enseñando aquí también que en lugar de buscar constantemente milagros, señales, momentos sobrenaturales, debemos buscar a Jesús en la palabra. La palabra aumenta nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Entonces debemos vivir por fe, no por lo que vemos. Debemos vivir por el poder de su resurrección que tenemos en nosotros si somos salvos, si tenemos el Espíritu de Dios. Debemos vivir por su sabiduría que también tenemos. Tenemos que, dice en Santiago también, si necesitas sabiduría, necesitamos pedir a Dios por su sabiduría. Entonces, la palabra es lo que nos transforma, no las señales, no los milagros, las cosas así. Y la palabra es donde encontramos la sabiduría y el poder que necesitamos. Y por eso aquí en esta iglesia, cuando estamos aquí, todos tienen sus Biblias, estamos viendo los versículos. Yo no estoy aquí compartiendo cómo siento o qué pienso. Estamos aquí viendo lo que dice la Biblia, ¿no? Lo que dice la palabra, porque la palabra nos transforma. Necesitamos la palabra de Dios todos los días, no solo los domingos cuando estamos en la iglesia. No tienes que venir a la iglesia para pasar tiempo con el Señor en su palabra. La idea es que están aquí alimentando a su fe, alimentando a su espíritu, pero en sus casas también, todos los días. Más que escuchar la palabra aquí y decir, amén, amén, gloria a Dios. Necesitamos escuchar, estudiar y después practicar y obedecer. Porque vamos a encontrar este poder, esta sabiduría cuando estamos viviendo por la palabra. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias porque tú eres un buen Padre, Señor. No hay nadie como tú. Señor, no merecemos tener tu amor. Pero, Señor, tú tienes mucha misericordia por nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos transforma siempre, Señor. Señor, ayúdanos a vivir por fe, Señor. Si estamos confiando en las cosas que podemos ver, como nuestros recursos o otras personas, perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a vivir por la fe. Señor, ayúdanos a vivir por el poder de tu resurrección. Necesitamos este poder. Cada uno de nosotros, Señor. Llénanos de tu poder, Señor, de tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, a vivir por ti. No solo escuchar tu palabra, Señor, pero salir de aquí diferente y vivir por tu palabra. Obedecer a tu palabra, Señor. Eres un buen Padre, Señor. Te adoramos, te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor.